Hola, soy Arnulfo, soy comunicólogo y practico el minimalismo desde ya casi 15 años. Y de hecho, el término a mí mismo no me agrada mucho y siempre tengo ese recelo de decir que soy minimalista. No me gusta decirlo, pero en la actualidad muchos de mis estudiantes me lo han preguntado. Se han cuestionado el por qué siempre me visto del mismo color, por qué aparento no tener muchas cosas. Y cuando se habla de la comunicación minimalista me he dado cuenta que mis estudiantes tienen sed de saber un poquito más acerca del tema. ¿Cómo es una comunicación minimalista? ¿Qué es una comunicación maximalista? ¿Dónde aplicar una y otra? Y por cuestiones de las clases, por cuestiones del tiempo, pues se tiene que abordar los temas estrictamente hacia esos ámbitos, la comunicación. Pero yo decidí hacer esta serie de videos para adentrarme un poquito más en el tema minimalista, pero alejándome al minimalismo estético, sino que centrándome en el minimalismo aplicado, en aquella filosofía de vida que hace más de 300 años antes de Cristo ya habían autores que lo estaban promoviendo. ¿Cuántos capítulos voy a hacer de esta serie? No lo sé en realidad, pero te voy a contar un poquito acerca de lo que yo he investigado. Te voy a contar también de la historia de cómo yo me volví minimalista, del por qué no me gusta utilizar el término, cómo se aplica con la comunicación y los retos que tenemos de ahora en el futuro en cara a la inteligencia artificial y todas estas cuestiones. ¿Voy a hablar de cómo vivir en una casa completamente vacía? No. ¿Te voy a enseñar cómo vestirte siempre de negro? Tampoco. ¿Te voy a hablar cómo de utilizar solo ciertas marcas para ser un minimalista? No. Para nada. Mi camino a través del minimalismo me ha llevado a despojarme de las cosas, pero también me ha ayudado a despojarme de ideas, de conceptos predefinidos que la sociedad nos impone observar dentro de ella. Te voy a contar el por qué sigo siendo minimalista a pesar de que vivo con una persona que no lo es, y juntos vamos a entender el término menos es más en nuestro propio interior. Lo de afuera es solamente una fachada. Entrémosle entonces. Si nos vamos a sus raíces, el minimalismo es una corriente filosófica y artística que lo que pretende es centrarse en el individuo, en lo esencial y eliminar todo lo superfluo. Y las primeras ideas del minimalismo posiblemente se puedan rastrear hasta Buda, que predicaba la búsqueda de la simplicidad para alcanzar la iluminación. Por otro lado tenemos la filosofía de Epicuro de Samos, que promovió la eliminación de deseos innecesarios para alcanzar la tranquilidad. De hecho, seguir la corriente filosófica de Epicuro de Samos es muy interesante. Tan interesante que hasta la fecha no se ha comprendido bien y se le acusa de ser un hedonista, cuando su premisa principal era buscar los placeres del ser humano, pero en las cosas simples y eliminar todo aquello que nos causa dolor. Y con eso se refería principalmente a los bienes materiales y a todos aquellos elementos, ideas o cosas que tuviéramos en nuestra cabeza y que nos alejaban de la simplicidad. Posteriormente, en la filosofía Zen, tanto en China como en Japón, la idea de llevar una vida simple y esencial para alcanzar la armonía interior y la libertad se popularizó entre todos sus adeptos. Pero es hasta inicios del siglo pasado cuando Ludwig Mies van der Rohe acuña la frase menos es más, aplicándolo a la arquitectura que era su menester. Pero su impacto fue tan grande que hasta el día de hoy es el eslogan del minimalismo. Desde entonces hasta la fecha, se cree que el minimalismo es una corriente principalmente estética y que las personas que aplican el minimalismo lo tienen que aplicar con cierta estética que se vea a simple vista que la persona tiene menos cosas. Pero al mismo tiempo ese minimalismo filosófico, esa idea de tener menos para ser más humanos, se fue perdiendo con el tiempo. Principalmente, como ya lo dije, la arquitectura, el arte, la literatura, la música fue ganando auge con el minimalismo. Entonces el minimalismo filosófico murió para nada. El minimalismo filosófico sigue hasta la fecha, pero como no está relacionado como una estética, muchas personas piensan o afirman de que ya murió y que el minimalismo es solamente estética, no filosófica. Pero si nosotros investigamos un poquito el minimalismo estético, nos vamos a dar cuenta que siempre va respetando las tres máximas del minimalismo filosófico: la simplicidad, la reducción a lo esencial y la objetividad. La simplicidad, tener ideas claras, rechazo de las perturbaciones mentales y espacios ordenados. La reducción a lo esencial se refiere principalmente a la eliminación de objetos o ideas innecesarias, eliminar lo superfluo y retornar a los elementos fundamentales, tanto de cosas como de ideas. Y por último, la objetividad, centrarse en lo que realmente importa, ser empáticos, meditar y buscar la tranquilidad y la paz. Por el contrario, cuando hablamos de maximalismo no estamos hablando principalmente de una corriente filosófica como tal, sino que el maximalismo sí tiene una corriente más estética, más visual. Y sí, es cierto, se popularizó el maximalismo cuando el minimalismo estético se empezó a difundir. Y entonces salió toda esta corriente que decía, no, ¿por qué vamos a eliminar y vivir con lo menos posible cuando a mí me gusta el color, a mí me gusta adornar mi casa con varios elementos, vaya, con más cosas que te adornen, pues? De hecho, es el poeta latino Quinto Horacio Flaco
Quien acuña esta frase ya conocía carpe diem quam minimum credula postero. Aprovecha el día de hoy, confía lo menos posible en el mañana. Si bien es cierto, Quinto Horacio jamás utilizó la palabra maximalismo, la idea de aprovechar el día influyó en el movimiento barroco, donde agregar más elementos al diseño se volvió de moda y una tendencia, y que se extendió por toda Roma y más adelante en el posmodernismo. En la actualidad, autores como Yayoi Kazuma en el arte, Richard Wagner o Pink Floyd en la música, agregaron cuerpo y elemento a sus composiciones, lo que llegó a influir en toda una cultura, que acogió las colecciones de diferentes objetos o la acumulación de pertenencias a las residencias como un estilo de vida. De hecho, se acuña la frase en el maximalismo: más es más, como hacer esta guerra, esta contraposición a menos es más del minimalismo. Algo interesante que al igual que el minimalismo, el maximalismo también respeta tres máximas: exceso intencional, complejidad y celebración a la cultura. El exceso intencional ya sea de ideas, elementos o cosas, pero siempre con un propósito. La complejidad prefiriendo lo narrativo, lo simbólico o lo multifacético. Y por otro lado, la celebración de la cultura. Aprovechar la acumulación de objetos, escritos, músicas o anécdotas para mantener vivas las creencias y las costumbres de un pueblo o una nación completa. Por consiguiente, estéticamente hay dos vertientes, el minimalismo y el maximalismo, pero como corrientes filosóficas solamente está la corriente filosófica del minimalismo, que rechaza la acumulación de ideas o de cosas. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que rechaza el conocimiento, sino que rechaza los problemas, las vicisitudes, los tormentos, rechaza la duplicación de objetos, de elementos o hasta de personas y se centra en lo esencial. Vamos a dejarlo aquí por hoy, pero en el próximo capítulo vamos a hablar un poquito más de la filosofía del minimalismo. Nos seguimos viendo.